Muchas gracias, consejero presidente. Ciertamente, como se ha señalado, estamos ante un caso absolutamente relevante, el proyecto que pone a nuestra consideración la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y es absolutamente relevante porque es la primera vez que este Consejo General conoce un proyecto de posible remoción de consejeras o consejeros electorales de los organismos públicos locales, y que lo que se nos viene proponiendo en el proyecto es declararlo fundado, pero no solo declararlo fundado por una infracción, declararlo infundado por 2 infracciones. Y no solo a una consejera, un consejero o un conjunto de consejeras y consejeros, sino a la totalidad de la integración del organismo público electoral local del Estado de Chiapas. Y me parece que no es gratuita la propuesta que nos formula la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Me parece que deriva precisamente de que no estamos ante situaciones como las que anteriormente habíamos juzgado en este Consejo. Hemos tenido un conjunto de denuncias respecto de las decisiones que han adoptado algunas consejeras o algunos consejeros de diversos organismos públicos locales. Y en todos los casos hemos señalado que hay libertad dentro de las consejeras y consejeros de tomar las decisiones respecto a los asuntos que son su competencia. Sin embargo, el día de hoy la propuesta es otra y me parece que es adecuada. El día de hoy se nos propone que, derivado de que la totalidad de las consejeras y los consejeros del organismo público local del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas determinaron aprobar el registro de candidatas y candidatos sin cumplir con un principio constitucional al que están obligadas todas las autoridades, también los partidos, pero quien aprueba el registro son las autoridades, a las que estamos obligadas todas las autoridades. Todos y cada uno de los integrantes de ese órgano votaron el acuerdo en el que no se cumplió un mandato constitucional expreso, en el que no se cumplió un mandato constitucional que no daba el mínimo lugar a duda o interpretación. La Constitución habla de paridad y la paridad significa 50-50. Y sin embargo, los partidos políticos presentaron sus registros sin cumplirlo y por unanimidad de votos y sin dar una sola razón, ya sea en el seno del Consejo General o en el proyecto de acuerdo que aprobaron, se aprobó el incumplimiento a esa norma. Me parece que ese hecho en sí mismo es suficientemente grave para poder determinar la remoción de todas y todos los consejeros. Porque no estamos, insisto, ante una interpretación que nos guste o nos deje de gustar. Estamos ante un incumplimiento de un mandato constitucional, de un mandato legal y de un mandato jurisprudencial. No hay la menor duda y no había el menor espacio a duda. Posteriormente se alegó que las condiciones sociales eran adversas, que eran muy complejas. Había un mandato expreso constitucional y no hay ninguna justificación que se haya alegado en el momento. No fue sino hasta que la Sala Superior revocó esa determinación 10 días antes de la jornada electoral, 10 días antes en la que se tuvo que cambiar a todos los candidatos, precisamente para cumplir con este principio. Ese es el nivel de trascendencia que tuvo esa decisión y tuvo que ver con la decisión que originalmente adoptaron todos los integrantes del Consejo General. Y precisamente por eso me parece adecuado que en ese punto la propuesta que se nos traiga sea la remoción de todas y de todos. Pero no termina ahí la historia. También hay otra causal de remoción, hay otra causal que también se propone que venga fundada, y es, como ya se ha señalado, lo relativo al voto de los chiapanecos en el extranjero. Estamos ante una situación lastimosa, el resultado que obtuvimos, el resultado en el que tuvimos a ciudadanas y ciudadanos chiapanecos que no pudieron votar, porque fueron indebidamente incluidos en un listado, a ciudadanas y ciudadanos chiapanecos que nos dicen que no se inscribieron y sin embargo aparece que votaron. Más del 50% de los que entrevistamos nos dicen que no se inscribieron y sin embargo aparece que votaron. Podremos decir, esto lo sabemos ahora, ex post, cuando ya emitieron el voto y cuando ya los fuimos a buscar nosotros. Cierto, pero me parece que no podemos obviar los datos con los que contaba el instituto y que debieron de haber alertado precisamente para verificar qué es lo que estaba pasando. Pasaron de un registro de 487 solicitudes el 30 de abril a 17,573 solicitudes el 31 de marzo. Es decir, en un mes
el incremento fue de 17,000 solicitudes, más incluso de 17,000 solicitudes. Y cuando se fueron presentando estos datos, sí hubieron llamados de atención por parte de diversos representantes de partidos políticos. Dijeron, ojo, está raro que se hayan incrementado tanto, porque fueron como 1,200 en el proceso electoral inmediato anterior. Y la respuesta de quienes intervinieron en esas sesiones, porque quien llevó a cabo este trabajo fue un comité del Consejo General, comité integrado por una presidenta y 5 consejeros electorales. 6 de los 7 integraban este comité. Pero el asunto también llegó a la mesa del Consejo General, presidida por la consejera presidenta. Y en ambos ámbitos, los representantes de partidos políticos dijeron, ojo, se advierte una situación irregular. No es normal que pasemos de 1,200 registros en el 2012 a 17,500 registros en el 2015. No hace sentido que eso pase. Verifíquese. Y la respuesta que se recibió, insisto, de quienes dieron respuesta, fue liso y llano. Tenemos una campaña de promoción del voto, es una campaña muy exitosa y es tan exitosa que eso se demuestra en estas cifras. Torpes los que no hacen una campaña tan exitosa, torpe el Instituto Nacional Electoral que no hace esa campaña exitosa, torpe el estado de Colima que no hace una campaña tan exitosa, torpe todos los demás estados que tuvieron voto de residentes en el extranjero el proceso pasado y no llegaron a esas cifras. Y después de decir que el resto eran torpes y su campaña era muy exitosa, no se hizo absolutamente nada. Si se hubiera hecho algo, hubieran habido varios datos que les hubieran llamado la atención. Si se hubieran revisado los IPs desde los que se inscribieron, hubieran llamado la atención. Hubiera llamado la atención que en sus lineamientos decían que no te podías inscribir desde México y, sin embargo, hay 5,900 y cacho registros de México. Y esto estamos hablando después de que el Instituto Nacional Electoral quitó los aproximadamente 7,000 registros que no estaban inscritos en la lista nominal de electores. Probablemente hubiera llamado la atención que de las solicitudes, 71 venían de Alemania, 3 de Andorra, 5 de Angola, 1 de Arabia Saudita, 5 de Vietnam. No dudo que pueda haber un chiapaneco que reside en cualquiera de estas entidades, pero tal vez hubieran llamado la atención cifras como las que estoy señalando. Y si eso les hubiera llevado a realizar una investigación mínima como la que hizo la Unidad Técnica de lo Contencioso, visitar a 200, 1%. Visitamos a 200, de los cuales entrevistamos a 164, y el 100% de 164 que fueron entrevistados nos dijeron, no me inscribí. Me inscribieron. Y más del 50% de estos, aparece que ejercieron su voto. 59% de estos. Solamente los que nosotros entrevistamos. Me parece que exigirle eso a un consejo no es exigir demasiado. Gracias, consejera.